Pero una vez que entra a la pelvis, ya entra cerca a la vejiga urinaria, ahí el peritoneo va a quedar por encima, ¿sí o no? Entonces el uréter va a ser subperitoneal. ¿Estamos de acuerdo? Porque hemos dicho pues que en esta porción pues ya es la cavidad pélvica propiamente dicha, y acá los órganos van a ser subperitoneales. Entonces el uréter va a pasar a ser subperitoneal y retrovesical porque va a ir por detrás de la vejiga, ¿ya? Entonces aquí va a estar en relación también con el recto, pero a este nivel se va a encontrar con la vaina hipogástrica. Recuerden que aquí está la arteria ilíaca interna, entonces aquí está revestido por su vaina. Entonces la vaina hipogástrica lo separa a este nivel del recto, entre el recto y la vejiga. Bien, y en el caso del varón vamos a encontrar a las vesículas seminales y al conducto deferente. El conducto deferente va a pasar anterior al uretra, ¿ya? Y en el caso de la mujer vamos a encontrar a la arteria uterina. Entonces, si ubican, doctores, acuérdense, acá está vejiga y acá está recto, ¿ya? Acuérdense que habíamos hablado de las fascias, ¿no? Que separan. Recuerden que en la pelvis habíamos dicho que la vaina hipogástrica, la arteria ilíaca interna, va a tener su vaina, esa vaina va a enviar tabiques, ¿no es cierto? Que va a dividir la vejiga en espacios. No sé si se acuerdan, chicos. Acá lo tengo. Claro, el espacio prevesical, el espacio retrorectal. Antes de eso el espacio retrovesical, ¿no? Entonces acá está por espacios. Acá. Miren esto acá, ¿no es cierto? Entonces acá está la vejiga, ¿ya? Entonces a este nivel el uréter está llegando aquí cerca a la vejiga. Nos va a pasar por detrás de la vejiga en el espacio retrovesical. O sea, primero, ¿no? En la porción parietal va a pasar a los lados del recto, después va a ir en dirección a la vejiga y va a estar entre la vejiga y el recto. Entre la vejiga y el recto había una fascia, ¿recuerdan? Porque la arteria ilíaca interna mandaba tabiques, un tabique, dos tabiques sagitales que eran sacro, recto, génito, retropúbico, ¿se acuerdan? Y de ahí había extensiones sagitales. La más posterior eran las aletas del sacro. Acá teníamos a la fascia de Denon-Villers con el humano también, y con el ligamento ancho y el ligamento cardinal en la mujer. Y acá la fascia umbilico prevesical. En cada una van arterias, ¿no es cierto? En el caso de la mujer, la arteria uterina. Y entonces, por eso que dice que aquí, pues, a este nivel que dice, el uréter va a descender hacia la vejiga y ahí se va a encontrar, en el caso del varón, con el conducto deferente y en el caso de la mujer, con la arteria uterina. ¿Ya? Importante que sepan esa relación, doctores, porque cuando hay una histerectomía, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ligar la arteria uterina, ¿sí o no? Para poder sacar el útero. Entonces, muchas veces, cuando no han podido determinar eso, en vez de cortar el uréter, perdón, en vez de cortar la arteria uterina, cortan el uréter. ¿Por qué? Porque hay una íntima relación entre el uréter y la arteria uterina. Entonces, ¿qué puede pasar? Paciente con insuficiencia renal, o es grave. Entonces, tienen que saber ustedes, pues, la relación del uréter a este nivel con la arteria uterina, entre la vejiga y el recto, ¿ya? Entonces, ¿con quién más se va a encontrar el uréter a este nivel? Con la arborización del plexo hipogástrico inferior, ¿ya? Entonces, esa es la porción pelviana, ¿ya? Dos segmentos, un segmento parietal y un segmento yuxtavesical, donde ahí se va a encontrar, en el caso del varón, con el conducto deferente, y en el caso de la mujer con la arteria uterina. Ahí están separados entre el recto y la vejiga. Bien. Después de eso, su última porción es la porción intramural, que es dentro de la vejiga y mide más o menos 2 centímetros. Ahora vamos a hablar de la vejiga. Como ya saben, la vejiga va a tener una forma distinta según esté vacía o según esté distendida, ¿no? Cuando la vejiga está vacía, va a tener una cara primero una cara superior, ¿no es cierto? Una cara superior y dos caras, una cara antero-inferior y una cara postero-inferior, ¿ya? Un vértice
un vértice, acá, y una base. La base está en el cuello. El vértice está entre la cara superior y la cara anteroinferior. Y a la cara posteroinferior también se le conoce como fondo de la vejiga. Entonces, esas porciones no se olviden. Este sería el fondo de la vejiga, esta es la base de la vejiga y este es el vértice de la vejiga. ¿Ya? Entonces, acá lo tengo más completo. Vamos a hablar de la vejiga. Entonces, la vejiga, como ya han podido ver, está situada en la parte anterior, ¿no?, de la región visceral de la pelvis, ¿no? La más anterior es la vejiga. Está situada en la pared anterior de la cavidad pelviana, por detrás del pubis. En el feto y en el recién nacido, la pelvis es poco profunda. Y en este caso, la vejiga urinaria va a llegar incluso, o va a tener una cuestión abdominal. No se olviden eso, ¿ya? En el feto y en el recién nacido. En el caso del varón, la vejiga va a estar más alta. ¿Por qué? Por la presencia de la próstata. Acá está, ¿no? La presencia de la próstata hace que la vejiga esté más alta. Bien, la vejiga, según esté vacía o llena, va a tener formas, ¿no? En la vejiga vacía, ya hemos dicho, cara superior, una anteroinferior y una posteroinferior, por tanto va a haber 3 bordes, 2 bordes laterales, un borde posterior y 3 ángulos. Esta vejiga urinaria, cuando está vacía, se descansa, ¿no? Descansa o se apoya en la sínfisis del pubis y también sobre la parte más anterior del suelo de la pelvis y se amolda a esa curvatura. Muy rara vez la vejiga urinaria va a ser esferoidal. En realidad es esferoidal cuando la vejiga urinaria está distendida. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando la vejiga urinaria está distendida, todas las paredes se distienden, pero las que no van a sufrir una modificación muy grande va a ser el fondo uterino y el cuello uterino. Estos van a quedar fijos, es decir, la cara posterior inferior y el cuello no van a sufrir muchas modificaciones. ¿Quiénes son las que más sufren? La cara anterior inferior y la cara superior. Bien, entonces, como pueden entender, las relaciones de la vejiga van a ser diferentes, tanto en el varón, que es esto, ¿no es cierto? Acá está el peritoneo, como en la mujer. Acá, ¿con quién se va a encontrar? Con el útero, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la configuración interna de la vejiga. La configuración interna de la vejiga, como todo órgano, ¿se recuerdan cómo están los órganos, no? Huevos, sobre todo, ¿cómo son? Mucosa, después que sigue su mucosa, después muscular y serosa. ¿Ya? Entonces, igual acá, esto es un órgano hueco, entonces en su configuración interna vamos a tener también igual la mucosa, ¿no es cierto? Primero, la mucosa tiene un color rosa pálido. En el niño es lisa. ¿Por qué? Porque en los adultos la capa muscular interna se va hipertrofiando, ¿ya? Esto debido al paso de los años. Como todo el tiempo pues la vejiga está en proceso de distensión, contracción, entonces hace que se forme, que haya hipertrofia de los fascículos de la capa muscular interna, de tal manera que en el anciano van a hipertrofiarse y a eso se va a denominar como las columnas, ¿no? Va a haber unas columnas hipertróficas dentro de las mucosas, que son visibles, ¿no? en el anciano. Hay una región que corresponde al trígono vesical. Esta región del trígono vesical es un área lisa que va a estar por debajo del fondo de la vejiga. Entonces, cuando ustedes vean este trígono vesical, tienen que saber pues que la parte por encima al trígono corresponde al fondo de la vejiga o cara postero inferior. ¿Ya? Entonces, ese trígono vesical se encuentra por debajo del fondo y es un área de pared lisa que va a estar delimitado atrás por 2 orificios. Esos 2 orificios corresponden a los orificios ureterales, ¿no? La desembocadura de los uréteres. Estos orificios están separados por una distancia de más o menos 2 a 3 centímetros. Ambos van a estar unidos por un pliegue, que es el pliegue interuretérico, ¿ya? Y adelante, el límite del trígono va a ser el cuello de la, va a estar en el cuello de la vejiga, donde vamos a encontrar otro orificio. Ese orificio es el orificio interno de la uretra, ¿ya? Entonces, eso forma el trígono vesical. Bien, entonces aquí tenemos al orificio interno de la uretra. En el borde posterior de este orificio interno de la uretra va a haber una protrusión que va a ser redondeada, que corresponde a la úvula vesical.
Bien, entonces esa úvula es más saliente en los sujetos de edad avanzada. Bueno, entonces después de la mucosa está la submucosa, es un concepto histológico, y después de eso nos vamos a la capa muscular. La capa muscular, en este caso, está constituido por músculo liso. ¿Ya? Todo esto es músculo liso. Y va a estar constituido, uno, por el músculo detrusor de la vejiga. El músculo detrusor de la vejiga va a tener 3 capas, casi como todos los órganos que han visto, ¿no? Una capa longitudinal externa, una capa longitudinal interna, y al medio va a haber una capa, que es la capa circular media, ¿ya? Entonces, la capa longitudinal externa va a estar constituido por fibras que se van a reunir en el fondo de la vejiga, y ahí, a ese nivel, esas fibras de la capa longitudinal externa se van a adherir a la próstata, en el caso del varón, y en el caso de la mujer a la vagina, ¿ya? La capa circular media es una capa que va a estar mucho más, en mayor cantidad va a tener mayor cantidad de fibras musculares en la parte inferior, sobre todo alrededor del orificio interno de la uretra, ¿ya? Entonces, toda esta capa circular media, la parte más baja, va a constituir el esfínter interno de la uretra, ¿ya? Entonces, el esfínter interno de la uretra comprenderán que va a estar constituido por fibras musculares lisas, ¿ya? Y esas fibras musculares lisas son una dependencia de la capa circular media del músculo detrusor de la vejiga, ¿ya? Y es músculo liso. Entonces, si es músculo liso, es involuntario y está inervado por el sistema vegetativo, ¿ya? Bien, entonces ese es el esfínter interno de la uretra, no se olvide, ¿ya? Músculo liso. Después tenemos la capa longitudinal interna. Esta capa longitudinal interna tiene un aspecto plexiforme. Ya saben ustedes que es un plexo, ¿no es cierto? Ya hemos revisado. Es como un sistema de redes. Entonces, la capa longitudinal interna, así va a ser, ¿no? Va a tener ese aspecto de plexiforme, es decir, un plexo. ¿Y por qué es importante eso? Para que ayude a la distensión de la vejiga y a la contracción en un solo bloque. Más o menos parecido a la contracción que sufre el músculo cardíaco. Recuerden que el músculo cardíaco es músculo sincitial, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica de que sea un sincitio? De que el impulso eléctrico pase, ¿no? De manera conjunta a todo el músculo, en uno solo, ¿no? Que sea rápido, ¿no? Que sea rápido toda la contracción para que el músculo cardíaco se contraiga en uno, ¿no? Y pueda expulsar la sangre, ¿ya? Entonces, más o menos se parece a eso, más o menos. No es tanto así como un sincitio, es muy brusco hacer la comparación, pero más o menos para que se den cuenta. O sea, es plexiforme para que todas esas fibras musculares en plexo puedan distenderse de manera adecuada en el momento en que la vejiga está repleta de orina, ¿ya? Y permita su máxima distensión. Y lo mismo también en su contracción, como un plexo, en una sola podamos expulsar toda la orina, ¿ya? Entonces, la capa longitudinal interna va a ser plexiforme. Esta disposición permite la expansión multidimensional y rápida durante el llenado vesical, y es el elemento clave de la capacidad vesical para contener grandes volúmenes de orina, ¿ya? ¿Qué saber? Que este músculo va a ser antagonista, pues estas capas, ¿no? Sobre todo la longitudinal externa y la longitudinal interna, va a ser antagonista del músculo esfínter liso, del esfínter liso y del esfínter estriado de la uretra, ¿ya? Entonces, este mismo esfínter interno de la uretra es el liso, o sea, cuando se contrae, el resto del músculo del músculo detrusor se relaja. Y cuando este se contrae, este más bien se contrae. O sea, es antagonista, son antagonistas. ¿Junto con quién? Con el músculo estriado de la uretra. El músculo esfínter externo de la uretra que tiene músculo estriado, ¿ya? Bien, otros músculos, ¿cuáles son? Los músculos del trígono vesical. Estos músculos son los que se van a encontrar en el trígono vesical, y va a haber un músculo superficial y un músculo profundo. El músculo superficial es la continuación de la capa longitudinal interna del uréter, del músculo del uréter. Y el profundo es la continuación de la capa longitudinal externa del detrusor, de la vejiga. Entonces, ese es el otro componente.
Y los otros componentes son músculos que ustedes ya conocen. ¿Se acuerdan de estos músculos? Pubo vesical, vésico vaginal, vésico prostático, ¿se acuerdan? ¿Era porción de quién? ¿De quién? Del elevador del ano, pero ¿de qué porción? Pubo coxígea. Acuérdense que les dije que el pubo coxígea, la porción pubo coxígea, iba a tener a su vez también constituyentes por otros músculos. Esos músculos están asociados a los músculos de la vejiga. ¿Cuál es ese? El músculo pubovesical. ¿Se acuerdan de este músculo? El pubovesical se extiende desde la parte inferior de la sínfisis del pubis hasta el cuello de la vejiga. Entonces, este es un componente, como pueden ver, tanto del elevador del ano como de la vejiga. ¿Ya? Lo mismo también este músculo, el vésico vaginal, este de acá, y en el caso del varón, el vésico prostático. Eran porciones también del pubo coxígeo, acuérdense, ¿no? Entonces son componentes también de la vejiga. Y el otro músculo es el músculo rectovesical, que va del recto hacia la vejiga. ¿Ya? Entonces, el recto vesical se origina en las fibras musculares de la capa longitudinal del recto y se dirige hacia la pared lateral del fondo de la vejiga. ¿Ya? Entonces, son los otros componentes. Entonces, este es músculo estriado, ¿no es cierto? En cambio, este es músculo liso, el músculo detrusor de la vejiga. Entonces, vean ustedes, doctores, la estrecha relación de estos músculos, pues que pertenecen al suelo de la pelvis. ¿Ya? Vean la estrecha relación de los músculos del suelo de la pelvis con la musculatura de la vejiga. Entonces, de ahí entenderán la relación que va a haber con las incontinencias urinarias cuando haya un debilitamiento del suelo de la pelvis. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la otra capa que continúa? La serosa. ¿Y quién es la serosa en este caso? El peritoneo vesical. ¿Ya? Recuerden que habíamos hablado de órganos intraperitoneales, retroperitonizados, ¿qué más había? Secundariamente peritonizados, ¿recuerdan? La vejiga, ¿qué tipo era en relación a al peritoneo? Peritonizado, era un órgano peritonizado. ¿Por qué? Una parte nomás del peritoneo cubre a la vejiga, ¿ya? ¿Y qué parte? Tapiza la parte posterior y la parte más alta de la pared lateral. A partir de la vejiga, el peritoneo luego se refleja, ¿no? Se va a reflejar formando fondos o recesos, ¿no? Acá sería el receso prevesical. Este receso se forma solo cuando la vejiga está llena. Y a los costados vamos a encontrar las fosas paravesicales. ¿Ya? No se olviden, esas fosas paravesicales, sobre todo la vamos a volver a citar en la mujer. ¿Ya? Las fosas paravesicales van a estar en los espacios laterales o espacios parietales de la pelvis. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La pelvis tiene dos porciones, hemos dicho, ¿no? O tres porciones. Una porción central, que es visceral, y dos porciones laterales, que son parietales. ¿Ya? En esas porciones parietales vamos a encontrar estas fosas, las fosas paravesicales. Las fosas paravesicales se constituyen por un reflejo del peritoneo, ¿no? El peritoneo se refleja, o sea, cubre la pared lateral de la vejiga y luego se refleja por la pared lateral de la pelvis. Entonces va a formar las fosas paravesicales, ¿ya? No se me olviden de esas fosas paravesicales. Entonces, asimismo, el peritoneo cuando recubre la vejiga, en el caso de la mujer, en la parte posterior va a formar este fondo de saco, ¿no? Que es el fondo de saco vésico, acá no, este es el fondo de saco vésico uterino, ¿no? Este fondo de saco. O fondo de saco rectovesical también. Está en relación a la cara anterior del útero. En el varón, el peritoneo se prolonga hacia atrás y cubre las paredes laterales y la cara anterior del recto. Entonces, en el varón va a ser un fondo de saco vésico, rectal o recto vesical. En el caso de la mujer, un fondo de saco vésico uterino. ¿No es cierto? Entonces, siguiendo hacia atrás, la reflexión peritoneal en la pelvis femenina tapiza la superficie uterina posterior y la porción posterior del fondo de saco vaginal, allá. O sea, lo recubre el peritoneo y luego se va, ¿no? Hasta este fondo de saco, que va a ser el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino. Entonces, el mismo peritoneo, ¿no? Que se está reflejando así, ¿no? Y acá forma el fondo de saco vésico uterino y acá el fondo de saco útero rectal o recto uterino o fondo de saco de Douglas, ¿no?
Bien, esa era la configuración interna, ¿no? Entonces, mucosa, músculo detrusor de la vejiga, con los músculos asociados del elevador del ano y el músculo del trígono vesical, ¿ya? Entonces, eso no se olvida, ¿no? Mucosa, luego la capa muscular y finalmente la serosa, que va a ser el peritoneo, ¿ya? Ahora hablemos de la configuración externa. En la configuración externa, que hemos dicho, va a tener un vértice. Este vértice se prolonga en la pared abdominal anterior y va a formar un ligamento, que es el ligamento umbilical medio o uraco, del uraco, ¿no? ¿Se acuerdan? Del vértice de la vejiga hasta el ombligo. Ahí va a haber un ligamento. El vértice de la vejiga se va a continuar con el ligamento umbilical medio que contiene al uraco. Hacia atrás, en el extremo opuesto, vamos a encontrar del vértice hacia atrás, vamos a encontrar al fondo de saco, o fondo de la vejiga, perdón, el fondo de la vejiga. Entonces, hablemos primero de la cara superior. Esta es la cara superior. Esta cara superior tiene la forma triangular, está tapizada en toda su extensión por peritoneo. Este peritoneo se adhiere en la parte anterior, cerca del uraco, acá va a estar adherido, y posteriormente va a estar unido, pero de manera laxa. Incluso aquí va a formar repliegues, el peritoneo, ¿no? Formar repliegues, ¿por qué? Porque cuando se distiende la orina, esos repliegues pues van a desaparecer. Uno de los pliegues más importantes va a ser el pliegue vesical transverso, que está en la parte posterior. Bien, entonces por medio del peritoneo, esta cara superior de la vejiga se va a contactar, en el caso del varón, con las asas intestinales, el colon sigmoides, y en el caso de la mujer, como han visto en la imagen, el cuerpo del uterino y los ligamentos anchos del útero. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? En cuanto a la cara anteroinferior, esta es la cara anteroinferior. Esta cara anteroinferior es convexa y se relaciona ¿con quién? Con la sínfisis del pubis, en la parte inferior con la parte más anterior del músculo elevador del ano, es decir, el suelo de la pelvis. A los costados se relaciona con el músculo obturador interno. Entonces recordarán ahí que van a estar pues el conducto obturador con los vasos y los nervios obturadores. Hasta ahí llega la cara anteroinferior. Y va a haber unas arteriolas también que van a ser las arteriolas retrosincficiales. Esta cara va a estar separada de todas estas estructuras por la fascia umbilico prevesical y por el espacio retropúbico. ¿Se acuerdan, doctores, de la fascia umbilico prevesical? Hemos dicho que es una dependencia de la vaina hipogástrica. Las prolongaciones transversales o los tabiques transversales que se van a formar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué recordar también? Que la vejiga va a estar unida a la pared anterior de la pelvis por unos ligamentos, que van a ser el ligamento pubo-vesical y el ligamento pubo-prostático en el varón. En la mujer, pubo-vesical, y en el varón, pubo-prostático. Estos ligamentos son una prolongación anterior del arco tendinoso de la fascia pélvica. Recuerden que había un arco tendinoso en el músculo obturador, ¿se acuerdan? Sí. Ese prestaba inserción a los músculos elevadores del ano, ¿no? No me confundan con ese arco, este es otro, ¿ya? Este es el arco tendinoso de la fascia endopelviana, ¿ya? Entonces, la fascia endopelviana, no sé si se recuerda, es una continuación del tejido extraperitoneal que van a encontrar en la pelvis. Y prácticamente, si ustedes se recuerdan, les dije que algunos libros consideraban, o algunos autores consideraban, que podía ser una continuación de la fascia transversalis. ¿Ya? Les dije en una de las clases anteriores. ¿Ya? Hay controversia en eso. ¿Ya? Hay controversia. ¿Ya? La fascia endopélvica en sí, lo que tienen que conocer es que es una condensación de el tejido extraperitoneal que encuentran ustedes en la pelvis, ¿ya? Entonces, esa fascia endopelviana o fascia pélvica, le ponen varios nombres. Recuerden que estaba tapizando también al músculo elevador del ano, ¿ya? Había incluso una fascia superior y una fascia inferior alrededor del elevador del ano, ¿ya? Eso pertenece a la fascia endopelviana. Entonces, esa fascia endopelviana también va a tener un arco tendinoso. Ese arco tendinoso, que es un engrosamiento de la fascia endopelviana, va a dar lugar a los ligamentos, a estos ligamentos, al ligamento pubo-vesical y al ligamento pubo-prostático en el varón, ¿ya? Entonces, los ligamentos pubo-vesicales, miren,
Esto, por ejemplo, acá, ¿qué podemos ver? Este es el músculo elevador del ano, entonces está recubierto por la fascia endopélvica. Acá también, ¿no? Pueden ver, esta sería la fascia endopélvica. Esto de acá es la fascia del obturador, ¿ya? Es que la fascia endopélvica, cuando pasa por el obturador, se va a denominar pues fascia obturatriz, ¿ya? Entonces, el resto está tapizando el músculo elevador del ano. Entonces, esta fascia endopélvica, acá está bien, miren, este es el arco tendinoso de la fascia endopélvica, este es. Y este es el arco tendinoso del obturador o del elevador del ano, porque ahí se inserta el elevador del ano, ¿ya? Pues miren, este arco tendinoso, que es de la fascia pélvica, va a tener un engrosamiento, y esto va a formar los ligamentos, en este caso, es mujer, ¿no? Pubo vesical, ¿ya? Entonces, esos ligamentos pubovesicales tienen como función fijar el cuello de la vejiga a la sínfisis del pubis. Acá también lo pueden ver. Entonces, estos son los ligamentos pubovesicales, ¿ya? Este ligamento pubovesical va a haber uno medial y uno lateral. El medial, sobre todo, va a estar constituido además por músculo liso, ¿ya? Recuerden, doctores, que les dije que el tejido extraperitoneal en la pelvis se va a condensar, formando fascias, formando tabiques. Por los tabiques están pasando las arterias, ¿no es cierto? Los vasos. Y en las fascias, en los mismos tabiques, les dije que también se podía constituir músculo liso, ¿ya? Por ejemplo, en este ligamento pubovesical, en este va a haber también músculo liso, ¿ya? ¿Para qué? Pues para que fije el cuello de la vejiga a la sínfisis del pubis. Entonces, otra vez, dense cuenta la estrecha relación del suelo de la pelvis con el mecanismo de continencia de la vejiga, ¿ya? Porque todo esto al final lo que está haciendo es contener, va a ayudar en el proceso de contención del contenido vesical, es decir, de la orina, ¿ya? Bien, entonces, ya, antes de que hablemos de las otras caras, vamos a completar esto de la cara anterosuperior. Entonces, esta cara anterosuperior, hemos dicho que va a estar en relación con la sínfisis del pubis, músculo obturador, los músculos del suelo de la pelvis, pero está separado por esta fascia, que es la fascia umbilico-prevesical, ¿ya? Esta fascia umbilico-prevesical forma el límite posterior de este espacio, que sería el espacio retropúbico o espacio de Retzius. Entonces, el espacio retropúbico también es espacio prevesical, ¿estamos de acuerdo? Sería lo mismo, ¿no? Espacio prevesical, retropúbico o espacio de Retzius, ¿ya? Ese espacio es un espacio que está lleno de tejido celular laxo. ¿Y para qué estará lleno de tejido celular laxo? Para permitir el deslizamiento de la vejiga en el momento en el que se distiende la vejiga, ¿ya? Entonces está lleno de tejido celular laxo, lamelar o célulo adiposo. Este espacio se extiende hasta los forámenes obturatrices, ¿se acuerdan? Conducto obturador, aquí está, hasta ahí. Todo esto es el espacio retropúbico, ¿ya? Todo esto. Entonces, este espacio retropúbico va a tener una pared anterior. ¿Quién será la pared anterior? Inferiormente, la sínfisis del pubis, o la pared posterior, o la cara posterior de la sínfisis del pubis, ¿ya? Con el pubis. Y la parte anterior del músculo obturador interno, junto con su fascia y también con el suelo de la pelvis, que ahí está originándose, ¿no? Los músculos del suelo de la pelvis. Entonces, eso en la parte inferior. Y en la parte superior vamos a tener a la fascia transversalis. Acuérdense que la fascia transversalis se inserta en la pared, en el borde anterosuperior de la sínfisis del pubis. Hasta ahí llega la fascia transversalis, ¿ya? Entonces, esta fascia transversalis va a ser el límite anterior del espacio de Retzius, ¿ya? Por delante van a estar, por ejemplo, acá sería el músculo recto del abdomen, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todo esto es el espacio retropúbico, ¿no? O espacio de Retzius, ¿ya? Entonces, la pared posterior, ¿quién lo va a formar? La fascia transversalis. Perdón, la fascia umbilico-prevesical, ¿no? La fascia umbilico-prevesical. ¿Ya? Entonces, el espacio retropúbico facilita los movimientos de expansión de la vejiga urinaria. ¿Qué más? En este espacio retropúbico vamos a tener arterias y el plexo venoso de Santorini, ¿ya? Bien.
Bien, entonces hablemos de esta fascia. Esta es la fascia umbilico-prevesical. Entonces, como se darán cuenta, esta fascia umbilico-prevesical sobrepasa la vejiga, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar hasta el ombligo. Hasta ahí llega esa fascia umbilico-prevesical. Como pueden ver, esta fascia tiene la forma de un semicono, ¿ya? Con una convexidad hacia posterior, ¿ya? Porque aquí va a estar la vejiga, ¿no? Entonces, la fascia umbilico-prevesical es una hoja fibrocelular que se extiende desde el ombligo hasta la fascia pélvica. Y los ligamentos pubovesical y puboprostático. Hasta ahí va la fascia umbilico-prevesical. Es triangular y está contorneada en forma de un semicono. Va a tener una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior está separada de la fascia transversalis superiormente y de la sínfisis del pubis inferiormente, ¿no? Con la parte más anterior del suelo de la pelvis. Y todo eso está lleno de un tejido celular laxo, ¿no? Entonces acá vemos un corte donde han separado la piel, tejido celular subcutáneo. O sea, aquí estaría la sínfisis del pubis y aquí estaría el espacio retropúbico. Ya todo esto. Pero todo esto y su pared posterior, todo esto sería la fascia umbilico-prevesical. Por detrás está la vejiga urinaria. ¿Ya? Entonces todo esto está constituido por tejido celular y este plexo venoso que sería el plexo venoso de Santorini. ¿Ya? Entonces este es el espacio retropúbico. Bien, entonces acá está un corte transversal, ¿no? ¿Sí? Es un esquema, ¿no? Del corte transversal. Acá ponen los músculos rectos del abdomen y acá los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, ¿no? Del abdomen. Entonces sería un corte a nivel de la pared abdominal, es decir, la cavidad abdominopélvica, ¿no? La parte más inferior, cavidad abdominal, por debajo del ombligo, o sea, más por ahí, ¿no? Esta hoja, entonces, miren, esta sería la fascia transversalis, esta de acá, ¿no? La he puesto así, color azul, la fascia transversalis. Y esta de acá sería la fascia umbilico-prevesical. Entonces, este sería el espacio de Retzius, o espacio retropúbico. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, esta fascia umbilico-prevesical, ¿ya? En su cara posterior va a ser cóncava y envuelve a la cara anterior o anteroinferior de la vejiga urinaria. Envuelve también al uraco en la parte media. Y en la parte lateral envuelve ¿a quién? A las arterias umbilicales. ¿Se acuerdan? Hablamos que la arteria umbilical va a llegar hacia la fascia umbilico-prevesical. Y cuando llega a la fascia umbilico-prevesical lo hace por sus bordes laterales. Y ahí se convierte en ligamento. ¿Por qué? Porque se vuelve impermeable, se oblitera. Y se vuelve como ligamento umbilical medial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el medio, ¿quién es? El uraco. ¿Ya? Entonces, el ligamento umbilical medio, el uraco. Y los ligamentos umbilicales mediales, la porción impermeable de la arteria umbilical. Entonces, los ligamentos, ¿dónde están? En la cara posterior de la fascia umbilico-prevesical, donde en los bordes laterales van a estar los ligamentos umbilicales mediales. Sí se ubican, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué es el uraco? Es un receso, un vestigio. Su parte distal. La parte distal del alantoides, ¿sí? ¿Qué más? ¿Y qué es la alantoides? Que conectaba la vejiga con Pero exactamente qué era la alantoides. Sí, conecta, ¿no? Una estructura que conecta. Pero era qué? Era como un receso, cavidad, ¿qué cosa? Cavidad. Para mañana, bien leído, que es el uraco y que es la alantoides, sí, pero tiene relación con todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, este uraco, ¿no? Este es el uraco. Va a formar el ligamento umbilical medio. A veces, en algunas personas queda todavía permeable, ¿ya? En algunas personas puede quedar permeable e incluso puede ser una fuente de infección, por ejemplo, en la tuberculosis intestinal, puede llegar la infección hasta el uraco. Y en los pacientes que tienen una tuberculosis intestinal pueden palpar como un engrosamiento en la línea media por debajo del ombligo, pueden palpar un engrosamiento. Ese es un signo típico de tuberculosis intestinal, ¿ya? Por una inflamación
formación del uraco, ¿ya? Bien, entonces la base de la fascia umbilico prevesical va a estar unida a los ligamentos puboprostático y pubovesical. También se va a unir al resto de la fascia pélvica y a la vaina de la arteria ilíaca interna, es decir, a la vaina hipogástrica. Y sigue una línea curva que se extiende desde la escotadura ciática mayor a la otra. ¿Se dan cuenta? Desde ahí hasta ahí está yendo la fascia umbilico prevesical. ¿Ya? Todo ese recorrido. Bien, entonces, ¿qué contiene entonces en definitiva la fascia umbilico prevesical? Las arterias umbilicales laterales, los ligamentos umbilicales laterales y mediales, y el ligamento umbilical medio. ¿Ya? Entonces, esos van a estar en la fascia umbilico prevesical. ¿Y qué más? Esta fascia va a estar unida en su base por los ligamentos puboprostático y pubovesical, que son los ligamentos que fijan el cuello de la vejiga a la sínfisis del pubis y al mismo suelo de la pelvis. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, los bordes laterales, entonces ya saben, va a estar constituido por los ligamentos umbilicales mediales. El uraco, ahí está, pero es para mañana, así que no les voy a decir qué es. La celda vesical. La celda, entonces, miren, como ya habíamos hablado cuando hemos revisado los espacios de la pelvis, que les dije, esos tabiques que va a enviar la vaina hipogástrica, lo que va a formar son celdas. ¿Ya? Entonces, la vejiga va a tener su celda, que va a ser la celda vesical. Entonces, ¿cómo se constituye la celda vesical? Por delante, la celda vesical va a estar constituida por la fascia umbilico prevesical y los ligamentos pubovesical y puboprostático en la parte anterior inferior. ¿Ya? Por detrás vamos a tener a la fascia pelviana visceral, que es un componente de la vaina hipogástrica, y todo esto va a estar recubierto por tejido conectivo, ¿ya? De los cuales en la parte anterior vamos a tener mayor tejido conectivo que está constituyendo el espacio retropúbico. En el caso de la mujer hacia abajo, en la celda vesical, se va a ampliar sobre la vagina en la separación de las fibras del músculo elevador del ano. O sea, ahí también va a haber bastante grasita, ¿ya? Entonces, la vejiga urinaria va a estar separada de los elementos fibrosos de su celda por la fascia vesical. La fascia vesical es una hoja conectiva que permite la separación de la vejiga por dentro de las paredes de su celda, ¿ya? Entonces, acá fascia umbilico prevesical, acá fascia vesical y acá el peritoneo. Ya todo eso constituye la celda vesical. En el caso del varón también, ¿no es cierto? Está enteramente contenida en un espacio fibroceloso cuyas paredes están formadas por el peritoneo vesical y las fascias perivesicales. Esta celda, igual, ¿no? También está constituida por peritoneo y la fascia umbilical hacia adelante y hacia la parte posterior este tabique, el tabique recto vesical. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese tabique recto vesical? De Denon Pillars. Esa es la fascia de Le Denon. pasaba la arteria prostática, se quedó con Exactamente. Entonces, en el CAM, la arteria de conducta deferente. y de prostática. Vésico-prostática, ya, bueno. Entonces, esta aponeurosis de Denon-Pillars, esta sí, básicamente está constituyendo la celda vesical en el caso del varón, ¿ya? En el caso de la mujer va a ser la fascia vesical, ¿ya? Pero esa fascia vesical vamos a ver que la va a dividir o va a estar llena de tejido celular subcutáneo que está dividiendo aquí el útero, el istmo uterino y luego la vagina, ¿ya? Irrigación, yo creo que la irrigación sí ya la entienden, ¿no? La cara superior de la vejiga, ¿quién lo va a irrigar? Arteria vesical superior. Las arterias vesicales superiores que son rama de Umbilical, de la porción permeable. de la porción permeable de la arteria umbilical. Perfecto. Luego, la cara anterior y la parte más inferior de las paredes laterales por la arteria vesical inferior, ¿ya? O las arterias vesicales inferiores, las arterias inferiores que van a ser rama de la arteria vesical inferior. Y la arteria vesical inferior es rama de la arteria ilíaca interna también, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener arterias posteriores que van a irrigar el fondo. Estas van a ser ramas de la arteria rectal media, ¿ya? Y ramas anteriores, hacia la cara anterior, que van a ser ramas de la arteria pudenda interna, ¿ya? Entonces, esa es toda la irrigación de la vejiga. Como han visto, es
¿no? Ahora, vamos a hablar esta continuación, ¿no? Que teníamos pendiente. Entonces, la vejiga urinaria, ya saben, tiene su vértice. ¿Qué más dice acá? Recordar esto en pelvis, que la vejiga urinaria